Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, que nos acompaña con esta maravillosa reflexión teológica, ciertamente, con este libro de Ruth. Es como una continuación, incluso, que nosotros decíamos del libro de los jueces, pero de una manera muy positiva. El ambiente, la ambientación, como encontramos en este libro, la hacemos desde la realidad de los jueces. Dicen, tiempo en que gobernaban los jueces. Hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así comienza. Ahora nosotros estamos estudiando en estos días sobre la estructura, cómo se estructuraliza, es decir, cuáles son los elementos esenciales que forman la estructura, el esqueleto. Ella lo cual señan de Ayepa, el mensaje, porque el mensaje siempre se transmite con un orden también. Después, como una introducción sería, ¿verdad? Luego el cuerpo, qué es lo que estamos queriendo presentar, y luego siempre como una conclusión. Eso es lo básico. Y entonces dentro de este cuerpo se van desarrollando de nuevo ciertas subdivisiones estructurales que nos hacen entender el mensaje después y llegando a la conclusión. Vamos a mirar uno de los elementos estructurales que tenemos aquí, es el uso frecuente de los paralelismos. Esta es una estructura interesante, el paralelismo. Paralelo significa entonces en un sentido comparativo, un paralelo uno con el otro. Sino que al contrario, más o menos los dos van por la misma línea. Es como esos 2 rieles del tren, la paralelos y lleva. Este mensaje que el autor sagrado nos quiere transmitir. Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que encontramos en el 1.3 A y B. Vamos a ver un poco. 1.3 A y B. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. 1.3 A y B. Y luego el 1.5 A y B también. Pero también murieron Mahlón y Quilión y Noemí se quedó sola. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, son como paralelismo. Primero sucede con Noemí y luego, en paralelo también, sucede lo mismo con sus hijos. Y así quedan también viudas estas nueras, Ruth y Orfá, como nosotros sabemos. También tenemos las repeticiones de frases retóricas
ofreciendo con ellas los conceptos claves de la narración. Por ejemplo, el hecho de volver a casa, el deducir, el ofrecer favor, el encontrar favor, el acostarse, el redentor. Entonces aquí nosotros vamos descubriendo ciertas repeticiones que al mismo tiempo nosotros le estamos diciendo que son ciertos subrayados. Porque hay una idea principal que se quiere transmitir. Cuando uno quiere transmitir una idea, entonces lo repite una y otra vez para que quede el concepto bien grabado. Y aquí tenemos algunas palabritas interesantes. El volver a casa. Esta es una palabra importante. Volver a nuestra casa, volver a nuestra región, volver a nuestros orígenes. Después la palabra también deducir. Deducir en el sentido de ir a fondo. Tengo que llegar a una deducción. Ofrecer favor o encontrar favor. También esto es importante como leitmotiv, idea central, repetición de ciertas frases o palabras. El hecho de acostarse o el hecho del Goel, ¿verdad? Del Redentor, que ya varias veces hemos dicho anteriormente con nuestros cursos bíblicos. Además, otro elemento es el hecho de utilizar el género literario retrospectivo. Escenas recapituladoras de los eventos sucedidos. Es una técnica. Elementos retrospectivos. Como que mira de nuevo hacia atrás, hace una evaluación, hace una conclusión y dice, bueno, peala ñande yeyapoa cuecuri. Aupeare ñandeko anga, aveñamboapu aponamba ela yeyapoa cue. Es como un examen de conciencia prácticamente retrospectivo. Ejemplo de este género, cuando Ruth relata a Noemí su experiencia, terminando los capítulos 2 y 3. El autor, por otra parte, anticipa algunos eventos que sucederán en el futuro. Anticipa entonces algunos eventos que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, Noemí desea lo mejor a su nuera. Está deseando, imagina. Entonces en el capítulo 2.12 vamos a mirar lo que nos dice en este capítulo 2.12, cómo se presenta la frase. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarse bajo sus alas. Entonces, lo mejor, lo positivo, gracias a esta acción de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este que escuchan es el himno de España, pero no suena en Madrid, sino en Roma. Forma parte del homenaje que la Embajada ante la Santa Sede ha celebrado por sus 400 años. Es la misión diplomática más antigua del mundo. El palacio, que lleva en Piazza di Spagna desde 1622, se ha engalanado para la ocasión. Durante varias semanas contará con un mural donde se puede ver, entre otros, a Velázquez pintando al Papa Inocencio X como si fuera las Meninas. He pedido al artista que se fijara sobre todo en el siglo XVII. Y esto es lo que me ha parecido de más interés. ¿Por qué? Porque España estaba en pleno auge. España era la Dalit de lo que era el mundo católico, la salvaguarda del mundo católico, la contrarreforma frente al luteranismo. Y Europa había dejado en las manos de España este menester. El mural también presenta al conde de Oñate. Él era el propietario de la casa que se convirtió en la embajada más antigua del mundo. Una innovación, por cierto, de España, porque todos los embajadores hasta ese momento eran embajadores sin techo, itinerantes, y España decide hacer una representación permanente. Tal era la importancia de España. El autor del mural quiere capturar la atención de los romanos. Están tan acostumbrados a ver monumentos, que a menudo no saben, a pesar de que haya una gran bandera delante, que la embajada de España está precisamente allí. Muchos romanos no conocían este lugar ni se daban cuenta de lo que es. Cuando hemos empezado a montar el mural, lo han descubierto de golpe.
Mi trabajo aquí ha sido crear un canal de comunicación entre el interior y el exterior, explicando estos momentos especiales de la historia. Roberto Lucífero dice que la Embajada de España ante el Vaticano está en la vitrina de Roma, en el sitio mejor iluminado. Celebra la puerta al mundo que esta embajada abrió hace 400 años. Piazza di Spagna è il mondo Piazza di España es el mundo transportado a Roma, porque las mayores marcas internacionales están todas aquí. Todos quieren venir a Piazza di España. Es también un punto de contacto entre Francia y España. Un poco más arriba, Francia tiene la academia y aquí está la embajada. Tiene una vocación internacional fortísima, intercontinental, diría mundial. Todos los lugares del mundo están dentro de esta plaza. La embajada ha lanzado todo un programa de actividades culturales por este cuarto centenario que recuerda la estrecha relación que España tuvo con el Vaticano y que sigue teniendo. Francisco y Ursula von der Leyen se reunirán el viernes en el Vaticano. En el centro del diálogo está la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que está provocando. Esta puede llegar a ser catastrófica en países de África. Per favore, non se usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. El miércoles, Ursula von der Leyen lanzó graves críticas contra el presidente de Rusia. Dice que Putin está utilizando la amenaza de una grave crisis alimentaria a escala global como parte de su arsenal del terror. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal del terror del Kremlin. Solo así se puede describir el bombardeo de Rusia a las instalaciones de almacenamiento de grano y su bloqueo y, en algunos casos, robo en los puertos ucranianos de unos 20 millones de toneladas de grano actualmente atrapados en Ucrania. Además, von der Leyen recordó que las sanciones de la Unión Europea a Rusia no afectan a ese sector, por lo que Putin está realizando un abuso en toda regla. Nuestras sanciones no afectan a los productos alimentarios básicos, no afectan al comercio de grano ni de otros alimentos entre Rusia y terceros países, y el embargo en los puertos prevé exenciones específicas para los bienes agrícolas. La última vez que ambos se reunieron, en mayo del año pasado, el escenario y la situación geopolítica era muy diferente. Se trataba de celebrar las bodas de plata en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Unión Europea. Como porteño, es un gran honor verlo a su santidad y muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por haberme recibido. El Papa se reunió en el Vaticano con Dani Dayan. Es el presidente de Yad Vashem, la institución israelí de víctimas del Holocausto, y nació en Buenos Aires, igual que Francisco. El presidente de Yad Vashem le regaló al Papa la réplica de una imagen del Arca de la Torá. La original se encontró en la sinagoga de Chernauti, en Rumanía. Esta imagen fue una de las pocas supervivientes del Holocausto en la zona. Ahora está a buen recaudo en Israel. Pero fue en una sinagoga, como le dije, que quedó abandonada, porque los judíos murieron y la sinagoga quedó intacta, y el original está hoy en Yad Vashem, en la sinagoga de Yad Vashem. Por su parte, Francisco le regaló la escultura de bronce de unas ramas de olivo, un regalo típico del Papa que simboliza la paz. Dani Dayan lo invitó a Israel. Esperemos que lo podamos recibir también en Yad Vashem cuando llegue a Jerusalén. Francisco se despidió pidiendo que rezaran por él y sus visitantes le desearon que tuviera mucha salud. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor.
tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando, estudiando en nuestro curso bíblico sobre el libro de Ruth. Son 4 capítulos maravillosos y ahora estamos mirando el aspecto estructural de este libro. Decíamos que es uno de los libros más fantásticos en cuanto a una estructuración. Oye, estructura por interés. Y encontrábamos aquí, por ejemplo, los elementos que se refieren a el aspecto recapitulador por una parte, por otra parte también lo que se desea para la otra persona. En este caso tenemos el capítulo 2, versículo 12, cuando Noemí desea lo mejor también a su nuera. Noemí es la que le desea, ¿verdad? Estos son deseos que con el desarrollarse de la historia se irán cumpliendo. Eso es lo que le dirá, ¿verdad? Porque Noemí, que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. La misma suegra le está deseando lo mejor, en este caso a Ruth, es decir, a la nuera. Estos son los deseos que posteriormente se realizarán. Cuando nosotros finalicemos en el capítulo 4, encontraremos que el Señor bendice verdaderamente, la rescata, le da aquella descendencia que será nada más y nada menos que Ruth será la bisabuela del rey David. Son diferentes características de la narración que dan coherencia y unidad a lo individual y lo general también del libro. Cada acción, cada accionar le da la característica propia, ¿verdad? En cada capítulo, en cada acción. Pero al mismo tiempo, sumando todos estos elementos, es lo que da la característica general de todo el libro. Veamos otro elemento que caracteriza también a la estructura. Es la indicación del tiempo. Aquí encontramos la indicación del tiempo. Y sucedió en los tiempos o en los días en qué. Eso ya comenzamos prácticamente con el capítulo 1, ¿verdad? Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía. Ya comienza así, de esta manera. Bueno, el capítulo 1 es eso. Y los otros capítulos también muchas veces nos van indicando situaciones temporales, lo que va sucediendo en el tiempo. Los elementos, así entonces sucedió en los días en que indica un periodo largo, no claramente definido, en aquellos días, en aquel tiempo. Es una forma de indicarte el tiempo, pero no de una manera precisa, de una manera determinada, concreta, no claramente definido. Ruth 2, capítulo 2, sitúa la acción de la narración en un tiempo preciso, tiempo de cosecha de la cebada y el trigo. Es decir, aquí sí podemos mirar este capítulo 2 porque le está situando muy bien. En el momento en que se realiza Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el jardín. Se puso a recoger entonces espiga detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a la familia de Booz. Bueno, aquí entonces también después vamos a ver algunas características esenciales, cómo Dios va dirigiendo la historia. Por lo tanto, el capítulo 2, si vamos a entrar en lo preciso, vamos a entender que este capítulo 2 sitúa la acción de la narración en un tiempo preciso, tiempo de cosecha de la cebada y del trigo,
Luego el capítulo 3 también temporalmente, esto sí que un tiempo preciso, esa noche, en una escena jurídica temporalmente en una sola noche, el capítulo 3, porque es el encuentro de Ruth justamente con Boaz en el granero. Entonces se sabe, de la noche a esa madrugada, hasta uno puede decir tantas horas, ¿verdad? Entonces, un momento muy preciso. El capítulo 4 es una escena jurídica muy breve que concluye rápidamente con el resultado deseado, el matrimonio y el embarazo de Ruth con Boaz. Aquí esto nos habla el capítulo 4. Capítulo 4 también, pero de una forma mucho más indefinida en cuanto al tiempo. Pero nos está mostrando y nos está diciendo lo que se realiza allí, en las puertas de la ciudad. Al final de la historia, Ruth, este tiempo vuelve a prolongarse como el inicio del libro. Presenta los meses del embarazo, la genealogía de la familia formada de generación en generación. En unos pocos capítulos, el autor sagrado se mueve del periodo de los jueces al periodo de los reyes. Este es el periodo bastante amplio, entonces, todo el periodo de los jueces hasta el periodo de los reyes. La presentación ahora que encontramos de sumarios y diálogos evaluativos son característicos de este libro. Atención, presentación de sumarios y diálogos evaluativos, porque comienza a evaluarse, comienza a mirarse, se hace un sumario, y estos son característicos del libro que nosotros estamos estudiando, que es el libro de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir,
Nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13.
resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos con el libro de Ruth. Estamos mirando los elementos principales, fundamentales que nos presenta aquí el autor, con estas características precisas, interesantes de este libro. Al final de la historia, nosotros decíamos, el libro de Ruth, lo que nos presenta en cuanto al tiempo, este tiempo se vuelve de nuevo en una forma prolongada, así como comenzamos. Nosotros en la primera parte decíamos durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los jueces, es decir, es un tiempo bastante amplio. Ahora cuando nosotros volvemos al capítulo 4 también encontramos el tiempo bien amplio, prolongado de nuevo, y luego se hablará ya de la genealogía. Es decir, imagínense, la genealogía son periodos, imagínense, de 4 o 5 generaciones, y por lo tanto se prolonga bastante. Ciertamente que te está hablando de un cierto tiempo, entra dentro de un tiempo, eso no hay problema. Pero lo que estábamos diciendo, que en cuanto al capítulo 3, por ejemplo, es ese encuentro en el granero, y eso tiene la hora de la noche hasta la madrugada y punto, ¿verdad? El capítulo 2, y bueno, un poquitito más, pero tiene la cosecha, el encuentro, salir, volver, también ahí, pero más o menos un día, si queremos decirlo así. Cuando comienza el capítulo 1, sin embargo, es mucho más prolongado, porque es el viaje, es el encuentro, años que pasaron, dice 10 años, pues se casaron, se mueren, ahora tiene que volver, después de cuántos años están volviendo. Todo esto es interesante, y esto es lo que el autor sagrado nos va transmitiendo, ¿verdad? A través del tiempo. El tiempo es, por lo tanto, un elemento característico. Presenta, por ejemplo, los meses del embarazo al final y la genealogía de la familia formada de generación en generación. En unos pocos capítulos, el autor sagrado se mueve del período de los jueces al período de los reyes. La presentación de sumarios y diálogos, como ya dijimos, son elementos fundamentales porque nos están poniendo aquí, nos están ofreciendo esta hermosa posibilidad de ubicar para conocer también el contexto histórico. A pesar de que, claro, cuando se abre mucho y te dice el tiempo de los jueces, y bueno, el tiempo de los jueces, no estamos precisando hora, día, lugar, pero de una manera bien amplia. Y cuando se nos presenta una genealogía, ni qué decir. Por lo tanto, con estos sumarios y diálogos se los encuentra en cada final de los 4 capítulos. En Ruth 1, Noemí comenta sobre sí, sobre sí misma, ¿verdad? Se entiende, ella está comentando su difícil situación con las mujeres de Belén. Bastante difícil con las mujeres de Belén. La presentación conclusiva del primer capítulo da base al desarrollo de los eventos posteriores. Es decir, todo lo que nosotros encontramos como presentación conclusiva del primer capítulo que dé base a los eventos posteriores. Lo mismo sucede con los capítulos. Noemí comenta a Ruth sobre lo sucedido en el día. Comenta todo. Lo sucede durante la noche, concluyendo con los comentarios finales de las mujeres del vecindario sobre el nacimiento de Obed. Ese es el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos también aquí la presencia de Obed, en este caso, es decir, de su nacimiento?
Hay un marcado giro literario del autor con respecto al tiempo. Veamos un poco. Hay un giro literario con respecto al tiempo. La estructura del libro crea en el lector un control consciente. ¿Qué es lo que va pasando? Entonces, un control consciente. ¿Qué es lo que va pasando poco a poco? Sin advertir de la tristeza inicial de la historia y la transformación de la gente o de la alegre conclusión, ¿verdad?, que se está dando aquí. Pero esta alegre conclusión es también después de haber mirado, entendido cómo Dios fue actuando y va actuando en la vida de su pueblo, principalmente en la vida de esta mujer. Hay un marcado giro literario, por lo tanto, del autor con respecto al tiempo. La estructura del libro crea en el lector un control consciente que va pasando sin advertir de la tristeza inicial de la historia a la transformación de una alegre conclusión. La genealogía que cierra la historia incita al lector a preguntarse más o menos qué sucedió con este personaje. Obed, ¿con quién termina la historia? El final con su genealogía abre un campo grande de cuestionamientos. Porque aquí al final, ¿verdad?, nos trae la genealogía, parece que sale un poco de esa narración, a pesar de que es una glosa, posiblemente aquí, donde queremos mostrar y queremos decir, no, aquí está. Esta es la genealogía del rey David. Por una parte, defendiendo toda la cuestión del Goel, del ser rescatado, ser y pertenecer al pueblo, pero al mismo tiempo también de lo que tanto se criticaba en otros libros con respecto a los matrimonios mixtos. Entonces aquí es como que en Ruth nosotros volvemos a entender que es posible, ¿verdad?, tener a personas que aman, yo seré de tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, que los cambios y las conversiones pueden existir. Pero ya las que se añade el autor sagrado. Ahora, en todo esto hay un marcado giro literario del autor con respecto al tiempo. La estructura del libro crea en el lector un control consciente que va pasando sin advertir de la teología inicial de la historia a la transformación de una alegre conclusión. Vamos a terminar de una manera entonces muy positiva, muy linda, así como se nos presenta. La genealogía cierra, por lo tanto, la historia que incita al lector a preguntarse sobre más historias. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, la palabra del Señor que nos anima, que nos regala lo más lindo. Y hoy muchas felicidades a todos los que tienen este espíritu y carisma franciscano. Hoy celebramos a uno de los más grandes santos de nuestra iglesia, muy conocido, San Antonio de Padua. Antonio, que nace en Lisboa en el año 1195. San Francisco de Asís le tenía un especial afecto y lo llamaba mi obispo. Y así continúa muchos otros detalles de este gran santo de la iglesia. Leemos en el día de hoy, queridos hermanos, libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 19. Nabot el israelita tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot el israelita. No te daré la herencia de mis padres. Se retiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot el israelita y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Bueno, y así continúa esta historia muy interesante, queridos hermanos, en donde Jezabel después le dice: pero tengo la reina, tenés todo el poder, de y capture ya por la de ella vocea. Ella se ese cargo, pitago ave, hasta ya por la de ella por anaguri. Y justamente se va y dice que escribe una carta, envía a los ancianos, condenándole, o sea, acusándole a Nabot de haber sido infiel, idólatra y, en fin, de haber blasfemado contra el nombre del Señor. Y Yapú, evidentemente. Los ancianos obedecen ciertamente a la carta que llega del rey porque lo hizo sellar, timbrar con el anillo del rey. Y ahí entonces sabemos cuál es el desenlace. Cuando Elías se entera de que mataron a Nabot y además de matar a Nabot le han sacado la viña, entonces Ouiñaga y rayo. Y entonces por eso viene la condena. Así como ustedes, o mejor dicho, así como tú has hecho lo mismo de la misma manera, ya que has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno, por eso en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Queridos hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros obramos mal, evidentemente que las consecuencias, comenzando por nuestra propia conciencia y luego también en nuestra propia realidad, el mal cómo repercute, ¿verdad?, sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida.
Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es en Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Aquí nos concentramos y aquí miramos en los valores, en los principios, en cada uno de los elementos que nos va presentando ciertamente esta hermosa historia de Ruth. Decíamos que había un marcado género literario aquí. El autor nos presenta con respecto al tiempo la estructura del libro que crea en el lector un control consciente que va pasando, sin advertir de la tristeza inicial de la historia a la transformación de una alegre conclusión. De lo triste que es salir, que es emigrar, que ir a un lugar donde ganarse la vida. Pero más aún porque se muere Elimelech, el esposo, Noemí queda sola. Los hijos que se habían casado, ¿verdad? Estaban entonces aquí Mahlón, por una parte, ¿verdad? Uno de los hijos, y Quilión también, ¿verdad? El segundo hijo. Entonces todo esto nos marca, nos muestra la dificultad del dolor, de la imposibilidad, de la impotencia, ¿verdad? Y la genealogía que cierra la historia incita al lector a preguntarse sobre más historias. Hay más historias y dentro de una estructura, así como la que encontramos en el libro de Ruth, nos va ofreciendo y nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace pensar cómo nosotros tenemos que entender el sentido de esta vida. Como Ruth, entonces, aquí no es que le había abandonado, ¿verdad?, a su suegra, a pesar de que la suegra le dice, váyanse, vayan a rehacer su vida. Sin embargo, ella está convencidísima. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué sucedió con este personaje, Obed, con quien termina la historia? El final, su genealogía, justamente nos está diciendo qué sucedió en este personaje. Obed, con quien termina la historia. El final, con su genealogía, abre un campo de cuestionamientos. El libro de Ruth inicia con una serie de dificultades que posteriormente se transformarán en situaciones positivas. El hambre de Judá se soluciona emigrando a Moab. La pérdida de los esposos es reparado con el matrimonio de Ruth y Boaz. Y finalmente, la falta de heredero es remediado con el nacimiento de Obed, quien será el antepasado del rey David. Es un proceso que va desde la crisis de la carestía a la elección de un rey. Aquí también, de cierta manera, está queriéndonos mostrar que en ese momento había pobreza, no había posibilidades, pero va a ir caminando. Elimelech, mi padre es rey. Todo esto apuntando entonces a la monarquía. Esto es lo que el libro de Ruth nos presenta así como estructura bastante interesante. Dentro de esta estructura decíamos que el hambre de Judá se soluciona emigrando a Moab. La pérdida de los esposos, es decir, reparado por el matrimonio de Ruth y Boaz. Finalmente, la falta de heredero es remediado con el nacimiento de Obed. Obed es el que le dará el curso a la historia ahora y que llegará hasta David, que David es el verdadero, entre comillas, el verdadero rey, ¿verdad? El verdadero rey de Israel en el sentido del Antiguo Testamento. Es el que le da aquí, en este caso, los límites, el que encierra, el que va formando al pueblo como tal. La falta de heredero es remediado por el nacimiento de Obed, quien será el antepasado del rey David. Es un proceso que va desde la crisis de la carestía, elección aquí que tenemos nosotros
ante una carestía de la elección de un rey. Ya sami o uba ñandebe de ñande pusino mi hanguaisha, omba apo hanguaisha ñandendie, omo asada ñandebe y poa lleva ñapo a mi hangua. Todo esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Dentro de lo que encontramos en este libro de Ruth. Bueno, se dan cuenta que esta teología siempre nos ayuda a entender, a hacer camino. Y sobre todo, queridos amigos, en este hacer camino también que nos llega al corazón. Porque ñande con angarirea lleva, ñande ya yesa peana, ya puana, peñande yara o yerurea ñande. Moto para la lleva tata ñaina, lleva hamba eisha vaya pota, hamba e vaya pota. Son elementos cruciales, pero lo encontramos aquí. Y estamos hablando recién de una estructura del libro. Vamos a seguir nosotros posteriormente, queridos amigos, nuestra reflexión. Vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir entendiendo lo que el libro de Ruth y la teología, ¿verdad?, de Ruth nos quiere enseñar. Yo me voy despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.